Hola amigos, ¿cómo estamos? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenido a una nueva clase de bromatología. En esta ocasión veremos la segunda parte de nutriente en alimento, en el cual veremos las proteínas. Mi nombre es José y comenzamos. Las proteínas son nutrientes muy importantes que deben estar presentes en la dieta o por lo tanto en los alimentos que se consumen habitualmente. Se encuentran en alimentos tanto de origen animal como vegetal, como vemos en la figura. Tenemos acá alimentos de origen animal, como ser carne, leche, huevo, queso, pero también se encuentran en alimentos de origen vegetal, como ser cereales o legumbres. Estos alimentos deben ser consumirse habitualmente debido a que el aporte de proteína debe ser la correcta, ya que la proteína cumple diferentes funciones en el organismo, como ser la principal, la función estructural o plástica, ya que participa en la construcción y recambio de tejidos. Como vemos a continuación en la imagen tenemos el colágeno, que es una proteína que ayuda a fortalecer los cartílagos y a restablecer la flexibilidad de las articulaciones. Acá al lado tenemos la actina y miosina, que forma parte del tejido muscular. También tiene las proteínas una función reguladora, ya que forman parte de enzimas y hormonas que intervienen en las reacciones químicas implicadas en la regulación de muchos procesos en el organismo, entre las cuales podemos mencionar la insulina, que es una hormona, que recuerden que habíamos visto en la parte de regulación de la glucosa en sangre. También tenemos la amilasa, que es una enzima. Dentro de las funciones también tenemos la función defensiva de las proteínas, ya que forman parte de la estructura de los anticuerpos del sistema inmunológico. También cumplen funciones de transporte, llevan sustancias a través del organismo donde sean requeridas, por ejemplo hemoglobina que transporta el oxígeno, albúmina también que transporta otras sustancias a través del torrente sanguíneo. Y también cumple una función energética. Esta es una función que no es la principal o una de las más importantes en el caso de las proteínas. Esta función la cumple en caso de que los carbohidratos y lípidos no cumplan las necesidades energéticas, por lo tanto el organismo va a oxidar aminoácidos. Las proteínas están constituidas o formadas por aminoácidos, que son estructuras como vemos a continuación, en la cual tenemos un grupo amino y un grupo ácido carboxílico unido al mismo carbono. Estos aminoácidos pueden unirse entre ellos mediante enlaces peptídicos formando cadenas. De ahí que podemos decir que las proteínas son polímeros cuyas unidades son los aminoácidos. Todas las proteínas están formadas por 20 aminoácidos y estos 20 aminoácidos se pueden clasificar en esenciales, no esenciales y semiesenciales. En el caso de los aminoácidos esenciales son aquellos que no pueden ser sintetizados por el organismo, por lo tanto deben ser aportadas por la dieta, mientras que los no esenciales, el organismo cuenta con una ruta metabólica para su síntesis, por lo tanto no es necesario que sean aportados por la dieta. Mientras que hay un tercer grupo llamado semiesenciales, son aquellos aminoácidos que si bien el organismo los puede sintetizar, pero se encuentra limitado en algunas condiciones fisiológicas o fisiopatológicas. En el siguiente cuadro podemos observar una tabla en la cual tendremos los aminoácidos esenciales, los semiesenciales y los no esenciales. Recordemos que los esenciales, como dijimos, son aquellos aminoácidos que no pueden ser sintetizados por el organismo. En el caso de los aminoácidos esenciales tenemos la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano, valina. Hasta ahí son los 8 aminoácidos que son estrictamente esenciales, que son considerados como los 8 aminoácidos tradicionales, ya que no existe una vía metabólica, una ruta metabólica para su biosíntesis. Posteriormente se integró a este listado la histidina. La histidina es un aminoácido que en la infancia el metabolismo humano no tiene la capacidad de sintetizarla en la cantidad que se requiere. Por lo tanto, esta síntesis, esa necesidad va disminuyendo con la edad, por lo que es considerado solamente esencial en esta etapa de la vida, es decir, esencial en la infancia. Por ello,
se ha incluido la histidina dentro de los 8 aminoácidos esenciales. Entonces en total son 9. Pero algunos autores, fíjense acá en la tabla, tenemos los aminoácidos semiesenciales, tenemos la arginina que está marcada. Se debe a que algunos autores también lo consideran como un aminoácido esencial, ya que en los recién nacidos, sobre todo en los prematuros, son incapaces de sintetizar esta arginina, motivo por el cual se vuelve imprescindible y se sintetiza a una velocidad inferior a de los adultos. Es de ahí que se necesita en esta etapa de la vida. Por lo tanto, algunos autores consideran dentro de los aminoácidos esenciales los 8 tradicionales, más la histidina y la arginina. Dentro de los aminoácidos semiesenciales, como vemos, tenemos la cisteína y la tirosina. La cisteína y la tirosina son considerados semiesenciales porque se sintetizan a partir de aminoácidos esenciales. En el caso de la cisteína, puede ser sintetizada por el organismo a partir de la metionina y serina y se vuelve esencial en el caso de enfermedades hepáticas, como vemos acá. En el caso de la tirosina, es un aminoácido que cumple diversas funciones en el organismo, que llega al cerebro y se convierte en precursora de algunos neurotransmisores, como ser la dopamina, noradrenalina, la adrenalina, y se sintetiza a partir de la fenilalanina. Entonces, por eso es que son considerados semiesenciales. Y en la última tabla tenemos los aminoácidos no esenciales, son aquellos aminoácidos que no es necesario su aporte mediante la dieta, es decir, que el organismo tiene rutas metabólicas que permiten su síntesis. En la siguiente diapositiva hablaremos algo acerca de la calidad de las proteínas. Cuando hablamos de calidad de una proteína, hacemos referencia a la capacidad de una proteína en particular de proporcionar un patrón equilibrado de aminoácido imprescindible. El primer patrón utilizado fue la proteína del huevo, llamada ovoalbúmina. Posteriormente se fue dejando de lado para ser sustituida por la proteína de leche, que es la caseína. Cuando nos hacemos referencia a un patrón equilibrado, hacemos referencia a que debe aportar la cantidad de aminoácidos suficiente para ser comparados con estas proteínas que son consideradas como proteínas patrón. De ahí que tenemos proteínas de alta calidad, son aquellas proteínas que contienen todos los aminoácidos imprescindibles en las cantidades necesarias, y las proteínas de baja calidad son aquellas proteínas que carecen de uno o más aminoácidos esenciales o su presencia es limitada. Entonces vemos acá un cuadrito, acá tenemos los aminoácidos esenciales y vemos una tabla que compara las cantidades que aportan de cada uno de estos aminoácidos esenciales, el huevo, la leche, la carne y el trigo. Si ustedes observan acá, el trigo está marcado la lisina, que es un aminoácido que no se encuentra en la suficiente cantidad que necesita el organismo, de ahí que es un aminoácido limitante. Las proteínas por lo general de alta calidad son las de origen animal, digo generalmente porque hay proteínas también de origen vegetal. Por ejemplo, la quinoa es un pseudo cereal que aporta proteínas casi de alta calidad, casi similar al huevo o la leche. En base a esto, las proteínas las podemos clasificar en completas, son aquellas que tienen todos los aminoácidos esenciales en la cantidad suficiente y en la proporción correcta para un buen desarrollo y crecimiento, mientras que las proteínas incompletas les falta uno o alguno de los aminoácidos esenciales, denominado limitante, este aminoácido que le está faltando o que no se encuentra en las cantidades suficientes. Como habíamos dicho anteriormente, las proteínas por lo general de origen animal son las proteínas más completas y de mayor calidad, mientras que las proteínas de origen vegetal son por lo general son incompletas, ya que les falta o no tienen la suficiente cantidad de algunos aminoácidos esenciales. Utilizamos la palabra por lo general debido a que, por ejemplo, el colágeno, cual se hace en la gelatina, es una proteína de origen animal, pero es deficiente en algunos aminoácidos esenciales, carece de muchos de los aminoácidos esenciales, por lo tanto es un alimento cuya calidad de proteína es incompleta. Ahora, continuando con la calidad de las proteínas,
si una proteína tiene baja proporción de algún aminoácido, esta se va a utilizar o se va a aprovechar hasta el punto en el cual este aminoácido esencial, el que esté más bajo, se va a consumir totalmente y el resto se va a desaprovechar. Por eso se llama limitante. Entonces existe una técnica, se llama complementar una proteína, en la cual podemos complementar proteínas incompletas para obtener una proteína de mayor calidad. Por ejemplo, si complementamos legumbres que tienen aminoácidos en bajo nivel, como ser metionina, cistina, triptofano, pero tienen otros aminoácidos en alto nivel, como la lisina, treonina, se puede complementar con algunos, como vemos acá, que son las legumbres. Lo podemos complementar con los cereales, que tienen aminoácido esencial, la lisina, isoleucina, que en el caso de las legumbres, si consumimos cereales con legumbres, podemos ver que acá se van a complementar y se va a obtener una proteína mucho más completa. Continuando con la calidad de proteína, podemos decir que existen diferentes métodos para evaluar la calidad de una determinada proteína. Acá estarían los métodos más utilizados, por ejemplo el valor biológico, que es uno de los métodos tradicionales. Después tenemos el coeficiente de eficacia proteica, PER, coeficiente proteico neto, utilización neta de proteínas, cómputo aminoacídico o score químico y la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de las proteínas. Antes de hablar de cada uno de estos parámetros en forma generalizada, podemos ver acá en este diagrama que la proteína alimentaria, una vez que es ingerida, se va a desintegrar en sus aminoácidos correspondientes y parte de estos aminoácidos van a ser absorbidas por el organismo. Por eso podemos hablar de nitrógeno ingerido, que es el nitrógeno proveniente de la proteína alimentaria. Parte de ese nitrógeno va a ser absorbido, va a ser nitrógeno absorbido, mientras que hay parte de ese nitrógeno que se va a desaprovechar, que va a pasar a ser nitrógeno fecal. En el caso del nitrógeno absorbido, también hay una parte que es destinada a procesos de anabolismo, en la cual se van a sintetizar compuestos derivados de aminoácidos, es decir, ahí se va a retener nitrógeno. También se va a retener nitrógeno cuando se sinteticen proteínas corporales. Y hay una parte de ese nitrógeno absorbido que va a ser también destinado a procesos de catabolismo, en el cual podemos ver acá que la urea va a ser eliminada. Entonces corresponde tanto el nitrógeno fecal como el nitrógeno urinario, son nitrógeno excretado. Entonces, como podemos ver acá claramente, cuando veamos la fórmula, nitrógeno ingerido hace referencia al nitrógeno proveniente de la proteína alimentaria. Después tenemos el nitrógeno absorbido, que es el nitrógeno que pasa al organismo, y tenemos un nitrógeno de ese absorbido que es retenido, el cual es destinado a proceso de anabolismo, es decir, de síntesis, ya sea de compuestos derivados de aminoácidos o proteínas corporales. Entonces, en este cuadrito podemos ver los diferentes parámetros que habíamos mencionado para evaluar la calidad de una proteína. Vemos que el valor biológico, por definición, es la proporción de proteína que es absorbida y que es retenida. Es decir, si la fórmula lo tenemos que expresar, sería el nitrógeno retenido sobre el nitrógeno absorbido por 100. Entonces, por eso es que está expresado en porcentaje. En el caso del coeficiente de eficacia proteica, nos muestra el incremento del peso de un animal de laboratorio, generalmente se utilizan ratas, dividido por la ingesta de la proteína alimentaria particular durante el periodo de prueba. Entonces se basa netamente en la ganancia de peso y el peso de la proteína ingerida. Luego tenemos, antes de continuar, este coeficiente de eficacia proteica tiene la sigla PER, que significa en inglés Protein Efficiency Ratio. Y me olvidé de mencionar acá que en el caso del valor biológico está condicionado por las diferentes velocidades de recambio de aminoácidos entre los distintos tejidos y pérdida digestiva. Cuestión que es corregida en la utilización neta de proteína, en el cual ya sí se tiene en cuenta la digestibilidad de una proteína. Este parámetro
mide la cantidad de nitrógeno que es retenido en relación al nitrógeno ingerido. Entonces en este caso ya se corrige el valor biológico con respecto a las pérdidas digestivas. Vemos que su sigla es NPU y nos muestra la relación entre el nitrógeno retenido y el nitrógeno ingerido por 100. También está expresado en porcentaje. El siguiente parámetro utilizado para medir las calidades de las proteínas es el cómputo o score de aminoácidos. Es la relación entre aminoácidos esenciales de una proteína, es decir, la proteína utilizada como proteína, la proteína que tenemos, que estamos en estudio, con la proteína que tiene los aminoácidos de la proteína de referencia. Habíamos mencionado que la proteína de referencia, generalmente la proteína, la ovoalbúmina o caseína de la leche. La ovoalbúmina, recuerden que es del huevo, y la caseína corresponde a la leche, que son las proteínas generalmente utilizadas como proteína de referencia. Entonces veamos acá que la fórmula me está haciendo una relación entre los aminoácidos esenciales y los aminoácidos totales de la proteína en estudio sobre los aminoácidos esenciales y los aminoácidos totales de la proteína patrón. También al multiplicarse por 100 está expresado en porcentaje. Y en el caso de la última parámetro, que es la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad, se calcula multiplicando el valor del score químico, es decir, esto que habíamos visto anteriormente, con el valor de la digestibilidad verdadera de la proteína. Entonces en este caso ya se corrige mediante el coeficiente de digestibilidad el score químico. Entonces para la FAO y la OMS se considera como uno de los mejores métodos para determinar la calidad de una determinada proteína, este último parámetro. Por último, podemos ver acá un cuadrito donde podremos ver que tenemos el valor biológico de algunos alimentos, la utilización neta de la proteína, y vemos que en el caso del huevo, de la leche, el valor biológico es 100. Acá se corrige, como habíamos dicho, se tiene en cuenta algunas pérdidas por la digestión. Y acá en esto podemos encontrar en algunos libros, ya que tenemos más alimentos con el balance de los aminoácidos y nos muestra cuál es el valor, la calidad de proteínas de acuerdo a los diferentes tipos de parámetros. Entonces eso sería todo, gente. Espero que les haya sido útil el video. Nos vemos en la próxima. Si les gustó me dan un like, pueden hacer comentarios y sugerencias para los siguientes videos. Nos vemos en la próxima. Saludos.